Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Vamos a hablar sobre unos truquillos que tengo yo para que no pases hambre, sobre todo evidentemente en la etapa de definición. Nos metemos en el tema de lleno. El primero y más importante, y con esto rompo un mito, es no tienes por qué hacer 5 comidas al día. No tienes por qué. Entonces, ¿cuál es el truco? Haz las comidas que más te convengan a ti. Por ejemplo, en mi caso personal, yo sé que por la mañana no suelo tener mucha hambre. Y si tengo algo de hambre, lo paso bien, no se me crea ninguna ansiedad. En cambio, por la noche es todo lo contrario. Por la noche, si tengo hambre, me viene un poquito de ansiedad y enseguida tengo ganas de comer o de picar. Entonces, ¿qué es lo que yo personalmente hago? Por las mañanas, o desayuno muy poco o no desayuno prácticamente, me hago un café y un té y tal y cual y me hidrato bien y paso la mañana tranquilamente. Y me ahorro calorías para la parte de la tarde. Entonces, como por la mañana no suelo tener hambre, encima suelo estar más ocupado y mi mente está más dispersa en el tema de la alimentación y está más concentrada en el trabajo, no estoy pensando en comer. Y cuando llego a casa por la tarde, ¿qué me pasa? Que tengo mucho margen de calorías, porque a lo mejor la primera comida que hago es la comida de mediodía. El segundo truco que te voy a dar para no pasar hambre es tener alimentos top. ¿Qué son los alimentos top? En definición, alimentos que te den mucho volumen por muy poca caloría. Ejemplo, las verduras y la fruta, pero sobre todo las verduras es bastante. Las verduras suelen tener muy poca caloría cada 100 gramos. Entonces puedes reventarte a verdura, comer mucho volumen y en cambio ser poca caloría. Por ejemplo, la lechuga, por ejemplo, el pimiento, la cebolla, todo. O sea, todo el tema de verdura, como suele tener mucha agua, suele ser muy voluminoso, tienes un plato muy grande y a la mente también lo ves muy grande y en cambio a nivel calórico es prácticamente insignificante, es muy poco. Así que aprovéchate de ello y dale caña al tema de las verduras si pasas hambre. El tercer truco, y también muy top, este me ayuda bastante, es hacer cardio o hacer ejercicio para poder tener más margen de calorías. Evidentemente, a cuanto más quemes, más margen tienes para poder comer. No es lo mismo quemar 2000 calorías al día que quemar 2000 más 1000 extras de ejercicio o de cardio o de lo que sea. Al final, el déficit, para mí, un déficit bien hecho tiene que ser unas 400 calorías, 500 calorías, no más de ahí, si no ya es demasiado déficit. Entonces, tú puedes esas 500 restárselas a lo que tú quemas diario sin hacer deporte, o en cambio hacer ejercicio físico, que es lo que yo te recomiendo, hacer ejercicio físico y tener ese déficit de 500 respecto a la suma de lo que quemas sin hacer ejercicio más el ejercicio. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Utilízalo porque va muy bien. Y sobre todo, mira, otro tip que no lo tenía apuntado, pero dentro de ese tip te puede venir muy bien. Si los fines de semana sales o te gusta comer bien o te gusta comer en cantidad o comidas un poco más fuera de dieta, lo que puedes hacer es incrementar la quema de calorías para poder tener más margen para poder comer esas comidas sin tener tanto remordimiento. Otro tip muy bueno es beber mucha agua. Este fallo lo hacemos muchos de no beber mucha agua y eso es un error, porque muchas veces tienes la sensación de hambre y tal y bebes un poco de agua y se suprime esa necesidad de comer. Así que bebe agua porque es muy importante y te va a ayudar a mantenerte más saciado. Quinto truco o cuarto o sexto, ya no sé ni por cuál voy, pero bueno, un truco más que yo aprovecho a la hora de, conocer en definición para no pasar hambre, es comer suficiente proteína. Muchas veces el error que tenemos es que no controlamos los gramos de proteína y esto es importantísimo para poder mantenerte saciado. La proteína es el macronutriente que más sacia a largo plazo. A lo mejor en el momento te puedes comer un platazo de pasta y quedarte hasta arriba, pero a lo mejor a la hora, cuando tengas cuando tienes un pico glucémico, cuando comes mucho carbohidrato y cuando al rato pasa, tienes el mismo bajón y ahí tienes un hambre atroz. Eso, por ejemplo, con la proteína y con alimentos de bajo índice glucémico, que eso lo podemos dejar para otro vídeo, se va a mantener mucho más la saciedad en el tiempo. No vas a notar esa subida y esa bajada, y eso es muy importante a la hora de controlar tema de ansiedad y tema de hambre en definición. Y luego, por último truco, ya no sé ni cuál es, pero este también me ayudó bastante, es la cafeína, el café. El café es un supresor natural de hambre. Yo antes, por ejemplo, era súper anti-café, pero porque no me gustaba, no por nada raro,
sino que simplemente no me gustaba. Pero luego empecé de manera social a consumirlo, me gustaba, y luego es verdad que lo iba tomando, por ejemplo, a mitad mañana o lo que sea, porque tenía un bajoncito de energía o tenía un poco de hambre y digo, ahora no me paro a hacerme una comida o lo que sea, me tomo un café, oye, y el apetito te lo quita por el sabor del café o por lo que sea. Realmente científicamente sé que hay estudios que lo prueban, pero no soy conocedor de ellos. Pero yo os digo que mis sensaciones es que cuando tomo un café, por ejemplo, se me suprime el hambre. Entonces es un truco muy bueno para cuando, por ejemplo, por la mañana, que os digo muchas veces que yo no como o a lo mejor ayuno hasta la hora de la comida, oye, un café a media mañana me suprime y me aguanta hasta el mediodía y no tiene calorías. Entonces es una opción muy buena para poder mantenerte activo y para poder mantenerte con energía y sin consumir calorías hasta la hora que quieras aguantar. Así que nada, gente, no sé si han sido no sé si habrán sido 5 trucos, 6 trucos, pero bueno, aquí tenéis varios trucos de mi repertorio que podéis utilizar y podéis aplicar, porque son muy fáciles de aplicar y muy sencillos de entender en vuestro día a día para no pasar hambre o no tener esa ansiedad cuando estamos haciendo definición, tenemos un poco de hambre o lo que sea. Espero que os hayan ayudado. Si es así, dejadme un like, comentarme qué trucos tenéis vosotros también para cuando tenéis hambre o para cuando os entra ansiedad o lo que sea, y sobre todo suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente.